Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El primer Papa, Pedro, dijo en una de sus cartas, que es palabra de Dios: sed sobrios, estad alerta, que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. Ahí nos da la clave de dos actitudes que tenemos que tener: sobriedad y vigilancia. ¿Y para qué? Para poder tener firmeza en la fe. Y esa firmeza en la fe es la que nos hace vencer a los ataques encendidos del maligno, que ronda buscando a quien devorar, y lo hace incluso disfrazándose de ángel de luz, de muchas maneras. Por tanto, es la firmeza en la fe la clave para el triunfo. Con vuestra fe salvaréis vuestras almas. La fe es la que nos hace vencer al mundo, dice la palabra de Dios, y a los ataques del maligno, como digo. Pues bien, ¿quién tenemos ahora que nos ayude a tener una fe firme para poder vencer? ¿Qué cardenales, qué obispos dan la cara por la sana doctrina, por defender la fe de los ataques del enemigo revestido de lo que no es, de meras apariencias? El cardenal Müller fue prefecto para la doctrina de la fe y en el año 2017 fue defenestrado, no fue renovado en su cargo por Bergoglio. Ha estado siendo muy crítico con él, incluso hizo unas declaraciones para precisamente ayudarnos en estos tiempos de gran apostasía y hacer los puntos claves y fundamentales de la fe católica, que estuvo muy bien eso, pero a la hora de la verdad se rinde ante Bergoglio. Y recientemente, pues, ha elogiado a la exhortación postsinodal Querida Amazonía. La ha elogiado y le ha felicitado a Bergoglio por respetar el celibato el mismo día de la publicación de la exhortación, a lo cual Bergoglio, pues muy feliz, le ha enviado una misiva manuscrita de agradecimiento al cardenal que abandera la oposición a su supuesto pontificado. Con una carta manuscrita de 7 líneas, Bergoglio busca limar asperezas con Gerhard Müller, el cardenal que en los últimos 7 meses ha abanderado públicamente las críticas a las reformas propuestas por Bergoglio. Fechado el pasado 12 de febrero, tal y como desvela Máximo Franco en il Corriere della Sera, Jorge Mario Bergoglio escribe en español al que fuera exprefecto para la doctrina de la fe con el siguiente encabezamiento: querido hermano. A continuación, Bergoglio le da muchas gracias por el libro El Papa, Misión y Deber y por su documento sobre la exhortación postsinodal Querida Amazonía, que me gustó. Y es que Müller hizo llegar a Bergoglio ese mismo día, miércoles 12 de febrero, un texto en el que alababa la exhortación por respetar el celibato sacerdotal, llegándola a calificar de documento de reconciliación. Y digo yo, señor Müller, ¿es que usted es tonto o se hace el tonto o qué le pasa? No se da cuenta, con todos los respetos, pero tengo que hablarle así, no se da cuenta que esa exhortación post-sinodal deja las puertas abiertas a todo. ¿No es más que un engañabobos? Usted lo sabe mejor que nosotros. Entonces, ¿a qué viene esa felicitación? No lo entiendo. A la vez que se le enviaba a la casa de Santa Marta, la reflexión del cardenal alemán se publicaba simultáneamente en el portal norteamericano National Catholic Register. El escrito de Bergoglio está firmado el mismo día que se hizo público el texto magisterial, lo que revela el deseo de Bergoglio de contestar con inmediatez a Müller y despejar así cualquier posible suspicacia sobre aplicarse a sí mismo la cultura del encuentro, que es bandera de su supuesto pontificado. Máxime teniendo en cuenta los ataques llevados a cabo por el cardenal alemán, que se endurecieron cuando Bergoglio decidió no renovarle al frente del Ministerio Vaticano, de lo que califican algunos como la Inquisición en julio de 2017. Obviamente los progresistas así lo califican a la doctrina para la fe. Solo 2 ejemplos de lo que fueron las críticas, la oposición de Müller a Bergoglio. Tachó el documento preparatorio del encuentro sobre la Amazonía como herejía.
El documento preparatorio lo tachó como herejía. Y durante la reunión en Roma, donde se aprobó ese documento final, que Bergoglio ahora en la exhortación final ha dicho que todos tenemos que leer y aplicar, esforzarnos en aplicar, bueno, pues en ese sínodo en Roma, Müller llegó a afirmar que Jesús había sido expulsado del sínodo. Pues bien, después de que califique todo esto de herejía, el documento preparatorio que sirvió para el documento final y que Jesús fue expulsado del sínodo, ahora felicita a Bergoglio por la exhortación final porque dice que se ha reconciliado, que no permite, o sea, que no va contra el celibato, etcétera, etcétera. Sin embargo, deja las puertas abiertas. Entonces, Cardenal Müller, ¿usted qué pasa? ¿Que no se entera de nada o que es lamentable? Pero esta es la situación con el Cardenal Müller y con todos los demás. Escuchemos, por ejemplo, la reacción de Frei Arcarius al respecto, la valoración que ha hecho sobre esto. Y puesto que he conocido personalmente al Cardenal Müller, para pensar que efectivamente Pedro Romano, cuando llegue y cuando toque, será elegido directísimamente por nuestro Señor. Pedro Romano, como lo fue el primer Pedro judío, y no por un conjunto de jerarcas fieles, que jamás se pronunciarán, ni los Viganó, ni Burke, ni Snyder, ni Sarad, ni Müller, ni si resucitara el que en paz descanse, Cafarra. Ninguno. Todos quieren conservar su sitio. Un abrazo grande. Bueno, pues esta es la reacción de Frei Arcarius que nos ha querido compartir a todos los que seguís este canal. Él tiene muy claro que aquí nadie da la cara, que todos le hacen la ola a Bergoglio y que no le enfrentan realmente, no le llaman por su nombre ni defienden realmente, verdaderamente a la Iglesia. Bueno, pues así estamos. Otras reacciones me dicen, por lo visto Müller, como alemán pero ortodoxo, tenía su lucha interna con los modernistas Marx, el cardenal Marx y otros, y se siente ganador, pero es víctima del falso cisma, como dice este comentarista, le gusta repetir, entre los alemanes, a los que se consideran los malvados, versus contra Francisco, que sería la víctima, que arroja gente a los brazos del falso profeta, como él llama a Francisco Bergoglio, el falso profeta. Parece que acabó la oposición y se llena de corona de laureles la cabeza del falso profeta, con estas felicitaciones del cardenal Müller y de otros, por esa exhortación, donde aparentemente cierra las puertas a la ordenación de hombres casados, pero las sigue dejando abiertas de otra manera, como ya hemos leído en los pasados días y hemos explicado. Otra reacción, lo de Bergoglio y los obispos me recuerda cada vez más a Saurón y los anillos, con los que dominaba a los hombres, con pequeños regalos envenenados. Bergoglio se ha traído sin problemas hacia sí al sector contestatario. Ya nadie más osará elevar la voz contra él, después de esta falsa paz que cuela el mosquito, el celibato y se traga el camello, Amoris Laetitia y los pactos educativos y religiosos de este año, en mayo y posteriormente en junio con esa religión mundial, unión de religiones y demás. En fin, esto es lo que tenemos. Recordemos lo que ha publicado también el vaticanista italiano Marco Tosati, que, según Don Nicola Bux, la exhortación postsinodal amazónica se cambió, como ya les contamos, luego del lanzamiento del libro de Benedicto XVI y Sara, y según el prelado, los elementos clave de la situación son tres. Primero, Benedicto se sigue sintiendo papa, y nada de emérito, sino papa, por eso lo enfrentó de esa manera. En segundo lugar, lo manifestó, como digo, en esas circunstancias, de esa manera y con el libro, escribiendo eso. Y en tercer lugar, Bergoglio entendió todo esto y tuvo miedo, por eso cambió y la exhortación a última hora. Recordad que se pospuso, estaba prevista que hubiera sido
presentada antes. ¿A qué conducirá esta situación totalmente sin precedentes?, se pregunta Marco Tosatti. Hay quienes no descartan la posibilidad de desarrollos sensacionales, es decir, está dejando caer que puede haber más enfrentamientos claros y definitivos entre Benedicto y Bergoglio. Y recordemos que hace 2 o 3 días Bergoglio ha convocado un sínodo con todos los obispos en Roma para el otoño de 2022. ¿Qué pretenderá Bergoglio reuniendo a todos los obispos? Y durante todo este tiempo se va preparando ese sínodo y les va tanteando a los obispos. Yo diría que, pues eso, precisamente, ver quiénes están dándole máxima y plena obediencia y quiénes no. Ya sabemos que el que se mueve no sale en la foto y inmediatamente se le corta la cabeza. Esa es la realidad y ellos lo saben. Recordaba yo también lo que decía el padre Amorth hace tiempo, en un vídeo, lo podéis ver en internet, cuando él contaba que en el año 84, el 25 de marzo del 84, él fue encargado en Roma por el Vaticano de organizar el encuentro en el cual Juan Pablo II iba a consagrar al mundo entero y también tenía intención de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y él cuenta, el padre Amorth cuenta, que Juan Pablo II preguntó, porque tenía muy cerca de él a altos dignatarios políticos o gente de mucho poder, si podía nombrar a Rusia, y por 3 veces le insistieron que no, que no y que no, y por tanto Juan Pablo II no se atrevió, por la razón que sea, no lo consideró oportuno y no nombró a Rusia en dicha consagración. Consagración que la Santísima Virgen María pidió en Fátima que se hiciera con todos los obispos. Y ahora, curiosamente, Bergoglio quiere reunir a todos los obispos, obviamente no para consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, sino para seguir con sus planes, con su rodillo destructor. ¿De qué manera? ¿Qué pretenderá hacer? Pues Dios dirá, ya lo veremos, lo que Dios le permite que haga. Lo que sí que me comentan es que el gran aviso, que alguien preguntaba cuándo sería, pues a más tardar me comentan que sería en la Semana Santa precisamente del año 2022, es decir, antes de otoño. Y que sí podría haber un sínodo, pero en 2022, en otoño, pero post-cisma, es decir, uno donde solo estén los obispos apóstatas, los que sigan obedeciendo a Bergoglio, que ya vemos que Bergoglio se sitúa por encima del bien y del mal. En Ámsterdam dijo la Virgen que antes de la iluminación de las conciencias o aviso debe aprobarse el 5º dogma mariano. Ojo a este dato importante. Un dogma solo lo puede proclamar un papa y, por tanto, nos queda en el aire la hipótesis de que pudiera ser el propio Benedicto XVI quien lo aprobara, como un modo de, al mismo tiempo, anunciar al mundo entero y a la Iglesia que él sigue siendo el verdadero y único papa, y esa podría ser la causa del cisma. Bueno, pues sea como fuere, le pedimos a la Inmaculada que nos guarde, que nos proteja, que nos guíe en esta etapa de gran apostasía y de gran confusión en la que los enemigos disfrazados como falsos pastores, como aparentemente pastores, están dentro de la Iglesia tratando de destruirla con total descaro. Recordemos lo de Sánchez Orondo, cómo se enfrentó a la periodista después de que le puso entre la espada y la pared al hacerle ver que dar la comunión al presidente de Argentina en aquellas condiciones fue darle su propia condenación. Y lo único que tuvo como mejor argumento fue insultar a la periodista calificándola de fanática. Y ellos son los fanáticos del nuevo orden mundial. En fin, es lo que tenemos. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, que ella nos alcance la virtud de la esperanza, que estemos siempre cultivando las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.